Y mire, le cuento que está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza porque hicieron un análisis en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con respecto a la evolución del empleo, particularmente vinculado obviamente a la prosperidad. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, a la orden. Oye, quisiera comenzar brevemente antes de hablar del contenido. ¿Cómo entender Acción Ciudadana Frente a la Pobreza? ¿Cuándo la fundan y a qué se dedican? Y la creamos en 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, y lo que hace es promover cambios frente a las causas de la pobreza y la desigualdad, básicamente a través de la generación de análisis de información y propuestas y recomendaciones de política pública. Es una organización de la sociedad civil, Rodrigo. Gracias, Rogelio. Y bueno, entrando en materia, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el saldo del sexenio en materia, pues sobre todo de pobreza laboral? Porque ustedes, bueno, pues van citando ahí distintos componentes. Hay que decir que, sin duda, cuando uno ve los datos del Coneval, en términos de pobreza laboral, el aumento al salario mínimo, pues ha sido un factor importante. Pero ¿cómo lo ven ustedes y cuál es el núcleo del análisis? Sí, sí, Rodrigo, y te agradezco mucho el espacio porque creo que esta es una audiencia que es muy importante que se entienda que en México la pobreza se produce mayoritariamente desde el sistema laboral, lo cual es una gran paradoja porque el trabajo debe ser la puerta de salida de la pobreza, pero en México en realidad se convierte en una fábrica de pobreza. Lo que nosotros mostramos con los datos oficiales del INEGI es que las fallas estructurales del sistema laboral que producen la pobreza en México, es decir, el desempleo, la exclusión de mujeres y jóvenes y los salarios que no alcanzan para comprar dos canastas básicas, la informalidad y la indefensión, permanecen sin cambios sustanciales. Los datos muestran estancamiento con respecto a hace 6 años, algunos presentan retroceso o algunos un avance muy, muy pequeño. Entonces, esto incumple con el derecho humano al trabajo, y también en el estudio mostramos la comparación, el lugar de México, el benchmarking de México a nivel internacional en este tipo de indicadores, y nos encontramos siempre por abajo de la tabla. Rodrigo, empezamos con el asunto de los salarios. Creo que es muy importante que se entienda. Por supuesto que subió el salario mínimo, pero todavía sigue habiendo casi 35 millones de personas que trabajan pero no ganan lo suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. Eso es un salario de pobreza porque el salario quiere alcanzar por lo menos para que quien trabaje y una persona más superen ese umbral, esa línea de pobreza que es el costo de la canasta básica de Coneval. Reitero, son casi 35 millones de personas, el 68% de la población ocupada que reporta ingreso en la encuesta del INEGI. Son 5 millones más que hace 6 años, que era el 65% de la población. Entonces, sí, por eso el título, la raíz de la pobreza permanece. Sin duda. Ahora, ¿cómo? Porque, digamos, Coparmex, desde tiempos de Gustavo de Hoyos, pues era uno de los impulsores junto con muchos otros, pero digamos que siendo una confederación patronal, pues era interesante. Y ahora José Medina Mora pues plantea esto, ¿no? Cómo llegar a este horizonte de las dos canastas básicas, pero antes era una canasta básica y es interesante porque sí parecería que en el renglón una canasta básica tendría que haber habido una mejora, ¿no? En este sexenio, porque incluso puede ser peor, ¿no? Hay personas que trabajan en México a jornada completa y no les alcanza para una canasta alimentaria que es realmente ya incomprensible, ¿no? ¿Y por qué dos canastas básicas? Pues porque estamos pensando en familias, no se trata solo de una persona. Pero ¿cómo ha evolucionado, digamos, ese renglón en particular y sobre todo porcentualmente? Porque obviamente la masa de trabajadores va creciendo, pero como bien mencionas, bueno, pues hoy hay 5 millones más en esa condición, pero sí interesante observar, sobre todo porque veo mucho los datos del INEGI, los de ocupación y empleo, y cuando uno ve más o menos el casi 70% de los mexicanos ganan hasta dos salarios mínimos, de acuerdo a, eso, a los datos de la encuesta de ocupación y empleo, pero se ha ido reduciendo los que ganan hasta un salario mínimo y ha crecido un poco los que ganan entre uno y dos, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un acento interesante en términos de los datos.
Sí, sí, Rodrigo, qué bueno que me preguntas eso. Qué bueno estar en un espacio donde sí se da seguimiento a estos indicadores, porque justamente lo que nosotros estamos tratando de llamar la atención es que también hay que afinar la mirada, ¿no? Y precisar la narrativa. Este asunto de comparar entre uno y dos salarios mínimos, que es la tabla esta de INEGI, ¿no? Hasta un salario mínimo entre uno y dos y así, sí se vuelve un poco compleja como forma de análisis, porque como bien dices, el salario mínimo ha venido subiendo. Entonces, cuando cambias la unidad de medida, pues ya no estás comparando lo mismo. Y no lo digo por ti, lo digo por el INEGI, pues así Sí, presenta la tabla. Digo, también es lógico, le dan continuidad a sus indicadores. Lo que quiero decir es que tenemos que afinar la mirada y por eso la comparación, como tú bien dices, con dos canastas básicas, porque eso es lo mínimo para salir de pobreza. Qué bueno que José Medina Mora lo explique también. Lo que decía, Gustavo decía lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que decía, en ese momento, claro. porque esa es la clave, la, la, el incremento al salario mínimo se arrancó a impulsos sobre todo de los grupos empresariales, concretamente de Coparmex. Y ahí se rompió en 2017 y lo primero que se hizo fue pedir, y ahí estuvimos participando activamente nosotros como organización de la sociedad civil en el diálogo, para que se desindexara, para que se le quitara el candado al salario mínimo, porque si te acuerdas, bueno, todavía algunas leyes hablan de multas, hasta el financiamiento de los partidos, eh, los intereses del Infonavit. Creo que eran como 500 o 600 pagos, normas, derechos, multas, condonaciones que estaban tasados en salarios mínimos. Y eso obviamente hacía que cualquier Fue movimiento salario impresionante. mínimo tuviera un efecto en cascada en muchísimas cosas. Y de ahí, por cierto, se quedó este chip de que pensar que si sube el salario mínimo sube la inflación. Y pues no, Claro. ya vimos que no, ya subió el salario mínimo 100%, en la frontera subió casi 180%, una cosa así. Y no pasó No, nada. no, no ha sido causante de inflación. Sí, creo que Entonces, es un gran aprendizaje. Rogelio, se me va a acabar el tiempo. Yo creo que necesitamos hacer otra entrevista más larga porque es un tema fascinante que además, como puedes escucharme, me interesa mucho. Nada más preguntarte en ese minuto que me queda es, yo creo que tiene que ver mucho con la informalidad, ¿no? La informalidad laboral, sobre todo, hay estados y me llama la atención porque como puedes ver, sigo mucho estas cifras, en donde la informalidad laboral anda por ahí del 35%, pero la pobreza laboral está por encima de ese 35% y eso me dice que en el salario formal también hay cierto grado de pobreza laboral, pero creo que tendríamos que centrarnos mucho en la informalidad que se ha mantenido constante, 55%, y si no resolvemos eso, difícilmente vamos a tener un progreso realmente sostenido. exactamente, Rodrigo. La otra causa, si tú ves los datos de Coneval, las dos variables que explican la pobreza son bajo ingreso y falta carencia por acceso a la seguridad social. Claro, Esas dos vienen del mundo del tabaco y tienen que ver con trabajos informales, que hay que decirlo, Rodrigo, son trabajos sin derechos laborales, sí, trabajos sin seguro social y sin acceso a la salud, porque mucha gente conecta luego el chip con, son trabajos que no pagan impuestos. Y no, perdóneme, sí, el señor que reparte comida en moto, en auto, en bicicleta, o que te lleva, claro, por decir esos nuevos empleos, sí, o que trabaja por honorarios en el gobierno, paga para impuestos, impuestos, tiene cuenta bancaria, trabaja claro. para una gran unidad económica formal, pero no tiene seguridad Ese es social. un Es gran reto. Rogelio, sin duda tenemos que volver a hablar, los busco pronto. Discúlpame el que se me va muy rápido el tiempo, pero creo que es un tema fascinante que requiere una buena profundización. Gracias. A mí me encantaría seguir hablando contigo porque sí, aquí manejas muy bien los Gracias, temas. Rogelio.